Capítulo 7. Ginger. Un día, cuando Ginger y yo estábamos solos a la sombra, conversábamos mucho. Ella quería saber todo acerca de mi crianza y mi educación, y yo se lo conté. Bueno, dijo ella, si hubiera tenido tu educación, podría haber tenido tan buen carácter como tú, pero ahora no creo que lo tenga nunca. ¿Por qué no?, le dije. Porque todo ha sido muy diferente en mi caso, contestó ella. Nunca tuve a nadie, ni caballo ni hombre que fuera amable conmigo, o que me importara complacer, porque en mi primer lugar me separaron de mi madre tan pronto como fui destetado, y me pusieron con un montón de otros potros jóvenes. Ninguno de ellos se preocupó por mí, y yo no me preocupé por ninguno de ellos. No había un amo amable como el tuyo que me cuidara, me hablara y me trajera cosas buenas para comer. El hombre que nos cuidaba nunca me dirigió una palabra amable en mi vida. No quiero decir que me maltratara, pero no se preocupaba por nosotros más allá de procurar que tuviéramos suficiente comida y refugio en invierno. Un sendero atravesaba nuestro campo y muy a menudo los grandes muchachos que pasaban por allí arrojaban piedras para hacernos galopar. A mí nunca me golpearon, pero un buen potro joven se cortó gravemente en la cara, y creo que le quedó una cicatriz de por vida. No nos importaban, pero, por supuesto, nos volvían más salvajes, y nos mentalizamos de que los chicos eran nuestros enemigos. Nos divertíamos mucho en los prados libres, galopando arriba y abajo y persiguiéndonos unos a otros alrededor del campo. Luego nos quedábamos quietos bajo la sombra de los árboles, pero cuando llegó la hora de entrar, fue un pésimo momento para mí. Varios hombres vinieron a atraparme, y cuando por fin me encerraron en una esquina del campo, uno me agarró por la coleta, otro me agarró por la nariz, y la sujetó con tanta fuerza que apenas podía respirar. Luego, otro me cogió la mandíbula inferior con su dura mano y me abrió la boca. Y así, a la fuerza, me metieron el cabestro y la barra en la boca. Luego uno me arrastró por el cabestro, otro me azotó por detrás, y esta fue la primera experiencia que tuve de la amabilidad de los hombres. Todo era fuerza. No me dieron la oportunidad de saber lo que querían. Yo era de alta alcurnia y tenía mucho espíritu, y era muy salvaje sin duda, y les daba, me atrevo a decir, muchos problemas. Pero entonces era terrible estar encerrada en un establo día tras día, en lugar de tener mi libertad, y me preocupaba y suspiraba y quería soltarme. Tú mismo sabes que es bastante duro cuando se tiene un amo amable y se le da mucho bombo, pero para mí no había nada de eso. Hubo uno, el viejo maestro, el señor Ryder, que creo que hubiera podido hacerme entrar en razón muy pronto y hubiera podido hacer cualquier cosa conmigo. Pero había cedido toda la parte dura del oficio a su hijo y a otro hombre experimentado, y solo venía a veces a supervisar. Su hijo era un hombre fuerte, alto y audaz. Le llamaban Sansón, y solía presumir de que nunca había encontrado un caballo que pudiera tirarle. No había en él la misma dulzura que en su padre, sino solo dureza, una voz dura, una mirada dura, una mano dura, y desde el principio sentí que lo que quería era desgastar todo mi espíritu y convertirme en un tranquilo, humilde y obediente pedazo de carne de caballo. ¡Carne de caballo! Sí, eso es lo único en lo que pensaba. Y Ginger dio un pisotón como si el mero hecho de pensar en él la enfadara. Y continuó. Si no hacía exactamente lo que él quería, se ponía furioso y me hacía correr con esa larga rienda en el campo de entrenamiento hasta que me cansaba. Creo que bebía mucho, y estoy segura de que cuanto más bebía, peor era para mí. Un día me hizo trabajar duro de todas las maneras posibles, y cuando me acosté, estaba cansada y miserable, y enfadada. Todo parecía tan duro. A la mañana siguiente vino a buscarme temprano y me hizo dar vueltas durante mucho tiempo.
Apenas había descansado 1 hora cuando volvió a buscarme con una silla de montar y una brida y un nuevo tipo de bocado. Nunca pude saber cómo ocurrió. Acababa de montarme en el campo de entrenamiento cuando algo que hice lo puso de mal humor y me tiró con fuerza de la rienda. El nuevo bocado fue muy doloroso y me levanté de golpe, lo que le enfureció aún más y comenzó a azotarme. Sentí que todo mi espíritu se ponía en contra de él y comencé a dar patadas, a zambullirme y a retroceder como nunca antes lo había hecho. Y tuvimos una pelea regular. Durante mucho tiempo se aferró a la silla y me castigó cruelmente con su látigo y sus espuelas, pero mi sangre estaba completamente subida y no me importaba nada de lo que él pudiera hacer con tal de que me lo quitara de encima. Por fin, después de un terrible forcejeo, lo arrojé de espaldas, le oí caer pesadamente sobre la hierba y sin mirar detrás de mí, salí al galope hacia el otro extremo del campo. Allí me volví y vi a mi perseguidor levantarse lentamente del suelo y entrar en el establo. Me paré bajo un roble y observé, pero nadie vino a atraparme. El tiempo pasaba, el sol era muy caliente, las moscas revoloteaban a mi alrededor y se posaban en mis flancos sangrantes, donde las espuelas se habían clavado. Sentía hambre, pues no había comido desde la madrugada, pero en aquel prado no había suficiente hierba para que un ganso pudiera vivir. Quería tumbarme y descansar, pero con la silla de montar bien atada no había comodidad y no había ni una gota de agua para beber. La tarde seguía su curso y el sol bajaba. Vi que los otros potros eran conducidos y supe que se estaban alimentando bien. Por fin, justo cuando se ponía el sol, vi salir al viejo amo con un colador en la mano. Era un viejo caballero muy fino, con el pelo bastante blanco, pero su voz era la que yo reconocería entre 1000. No era aguda, ni tampoco grave, sino completa, clara y amable. Y cuando daba órdenes, era tan firme y decidida que todos sabían, tanto los caballos como los hombres, que esperaba ser obedecido. Se acercaba tranquilamente, sacudiendo de vez en cuando la vena que tenía en la criba y hablándome alegre y suavemente. Vamos, muchacha, vamos, muchacha, vamos, vamos. Me quedé quieta y le dejé subir. Me tendió la vena y empecé a comer sin miedo. Su voz me quitó todo el miedo. Mientras comía, se quedó acariciando y palmeando, y al ver los coágulos de sangre en mi costado, parecía muy enfadado. Pobrecita, ha sido un mal asunto, un mal asunto. Yo eché las orejas hacia atrás y le di un respingo. Apártate, dijo el amo, y no te metas en su camino. Has dado un mal día a esta potra, gruñó algo sobre una bestia salvaje. Escucha, dijo el padre, un hombre de mal carácter nunca hará un caballo de buen carácter. Todavía no has aprendido tu oficio, Sansón. Entonces me llevó a mi box, me quitó la silla y la brida con sus propias manos y me ató. Luego me pidió un cubo de agua caliente y una esponja. Se quitó el abrigo y mientras el mozo de cuadra sostenía el cubo, me esponjó los costados un buen rato, con tanta ternura que estaba seguro de que sabía lo doloridos y magullados que estaban. «Oh, mi niña», dijo, quédate quieta». Su sola voz me hizo bien, y el baño fue muy cómodo. La piel estaba tan rota en las comisuras de la boca que no podía comer el heno. Los tallos me hacían daño. Lo miró detenidamente, sacudió la cabeza y le dijo al hombre que me trajera un buen puré de salvado y le pusiera un poco de harina. Qué buena era esa papilla, tan suave y curativa para mi boca. Se quedó todo el tiempo que estuve comiendo, acariciándome y hablando con el hombre. Si una criatura de alta alcurnia como esta, dijo, no puede ser domada por medios justos, nunca servirá para nada. Después de eso, vino a verme a menudo, y cuando mi boca se curó, el otro domador, Job,
¿Lo llamaban? Siguió adiestrándome. Era firme y reflexivo, y pronto aprendí lo que quería.